Es importante reconocer cuando algo ya no te satisface o ya no te da plenitud. Entonces, es el momento de cambiar. El podcast que te habla de la conciencia activa, desde las experiencias de vida de una mujer que supo cómo transformar su realidad. Acompáñame en cada episodio para conectar con tu propia conciencia y vivir desde tu máximo potencial. Yo soy Ashanti y te doy la bienvenida a Ashanti, el podcast. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un episodio más de Ashanti, el podcast. Yo soy Ashanti y en esta ocasión te voy a compartir un poquito más sobre mi experiencia, en este caso con respecto a mi profesión. Como has de saber, en algún episodio te llegué a comentar que yo me dedicaba a la odontología. Yo me gradué como cirujana dentista por allá del año 2009-2010 y fui una muy feliz dentista durante poco más de 10 años. Sinceramente, esa profesión llegó a mí, no fue la primer profesión, como decir, desde chiquita yo sabía que quería ser dentista. No. La verdad es que se dieron las cosas de manera muy circunstancial. En otros episodios ya te he platicado cómo fue que yo tuve a mi niña a los 18, 19 años y eso fue un parteaguas muy importante para mí, más allá de que también fue hacerme mamá. Sí me dio ese tiempo la oportunidad de pensar bien qué es lo que quería hacer, porque en cuestión de profesión yo no estaba muy segura de lo que quería. Yo llegué hasta el último año de prepa y todavía no entendía ni sabía qué quería hacer, puesto que a mí, en particular, lo que más amaba hacer tenía que ver con el arte. Y en las condiciones donde yo crecí, el lugar donde yo crecí, pues yo sabía que eso no iba a darme mucho. O esa era la idea y la creencia que yo tenía. Además de que pues no fue algo que yo alimentara como una vocación. Pero el caso es, no sabía qué hacer y aunque sí elegí una carrera previa a la odontología, cuando tuve a mi hija me dio la oportunidad de decidir si eso era lo que quería seguir estudiando o aprovechar ese tiempo para entrar a otra carrera. Y por eso te digo que fue muy circunstancial, porque en ese break, digamos, personas estuvieron conmigo que me hicieron mención de esta carrera, dadas ciertas habilidades que veían en mí y decían, tú deberías ser dentista. Y yo, bueno, sinceramente, nunca me molestó la idea. Una vez que empezó a llegar a mí esa propuesta, a mí desde muy pequeña, eso sí, eso sí, sí me gustaban mucho los dentistas. Ya sé. Vas a decir que qué onda conmigo, puesto que a nadie le gustan los dentistas, pero a mí sí. A mí desde muy pequeña me encantaba llegar al consultorio del dentista, sentarme en su sillón. Yo sentía que era como el trono, ese olor tan peculiar que tiene un consultorio dental. Todo el universo del dentista desde muy pequeña se me hacía muy interesante, pero nunca me había visualizado como un dentista. Así que bueno, cuando llegó a mí esa opción, pues dije, ok, no me desagrada. Entonces, bueno, así fue, tal cual, entré a esta carrera y me enamoré de ella desde el día uno. No te exagero, desde el día uno. Todavía recuerdo la primer clase con el primer maestro que tocó en mi primer año. Y las palabras que usó como bienvenida en la clase fue, la odontología es un arte. Y yo, ok, dije, esto es lo mío. Me dijo las palabras mágicas. Ya, de aquí soy. Y sí, poco a poco esta carrera me fue enamorando cada vez más, cosa que nunca me hubiera imaginado a qué nivel me iba a gustar tanto ser odontóloga. Así que bueno, fui incursionando en el tema de la odontología, la carrera, luego ya trabajar y siempre me di cuenta que disfrutaba mucho tanto el trabajo meramente técnico que implica en la odontología, pero sobre todo el manejo de los pacientes, toda esta parte como más psicológica, en cómo el paciente llega en cuestión de sus emociones. También había que
entender muy bien esa parte, o al menos para mí es algo que siempre se me dio muy bien o muy, muy fácil, que yo sabía que sí le daba un giro a la consulta, que el paciente podía llegar tenso, nervioso, con ansiedad, etcétera. Ya sabes, todas esas emociones hermosas que sienten las personas cuando van al dentista. Entonces, sabiendo eso, yo me adelantaba pues a que sabía que mis pacientes no precisamente iban a llegar felices, no muchos, no la mayoría. Y me daba cuenta, pues ya pasando el tiempo, adquiriendo cada vez más experiencia en este trabajo, en esta profesión, me daba cuenta de que en efecto, darle al paciente tiempo de escucharlos, como sea que llegaran, podían venir de su casa, podían venir del trabajo, podían venir de estar horas en el tráfico, lo que fuera que hicieran. Llegaban con cierta energía o con cierta actitud y yo me daba cuenta que cuando yo atendía esa parte más emocional con ellos, la consulta salía súper bien. O sea, el tratamiento incluso, como muy relajado, todo muy correcto, y el tratamiento era como asegurar en un 100% el éxito de ese tratamiento. Y todo gracias a así tomar en cuenta la emoción o la necesidad emocional del paciente. Sé que no todos los dentistas manejan esa parte. Yo también me he atendido con dentistas. Y, y por lo mismo sé qué tan importante es cuando toman en cuenta la emoción del paciente. Y bueno, quien lo haga así, pues mis respetos, felicidades, que bueno, sé que eso les da como un plus a sus pacientes y que además como dentista a ti te da esa ventaja de que los tratamientos salen mucho mejor cuando tienes a un paciente en una diferente actitud. Si venía con ansiedad, si venía con el miedo, si venía con algo tenso, lo ayudas a que esté más relajado, a que esté más tranquila, a que confíe en ti. Y esas maneras se logran precisamente dándoles el tiempo. Puedes sacarle una conversación de cualquier cosa que no tenga que ver con la consulta. Preocuparte genuinamente por algo que les pasó, que incluso también me llegó a pasar que mis pacientes se desahogaran conmigo o me contaran situaciones muy personales. Y a veces, muchas de esas veces, nuestra consulta, que podía haber sido de una revisión o algo rápido, una consulta de 15, media hora, se podía alargar hasta 40, 45 minutos por haberle dado el tiempo de que hablaran. Y muchas veces esto es lo que nos pasa a todos en el día a día, en casa, el trabajo, o sea, estas rutinas, y se nos va acumulando la presión del trabajo, la tensión de casa, el problema con la esposa, el problema con el hijo, lo que sea. Entonces, no nos damos como ese momento de hablar las cosas que sentimos, cosa que en otros programas también he mencionado que es súper importante, que sí o sí te des el tiempo de analizar, de reflexionar qué te pasa, cómo te sientes, y eso idealmente diario. Y si no sucede diario, pues al menos pues cada tanto, cada semana, reflexionar cómo te fue. Pero como no es lo más común que las personas hagan, sé que ese momento en el que mi paciente llegaba, como fuera que llegara, darle unos minutos a que hablara y lo ayudaba o la ayudaba a desahogar. Porque muchas veces sí llegaban con esa presión, miedo al dentista, pero no precisamente era el peor problema. Podían traer ya algo de atrás, problemas, o incluso a veces venían despuesito de haber tenido una discusión con su pareja, por ejemplo. Y esto es muy importante de tomar en cuenta. No porque yo quisiera enterarme así, no como chisme de qué les pasa, sino una genuina preocupación de saber que mi paciente no estaba como en las óptimas condiciones, tal vez,
como para recibir un tratamiento que ya de por sí los pone mal, ya de por sí les da miedo. Entonces sí permitía que me contaran, o a veces se daba el caso de tener esa conversación más fluida y que les pudiera dar algún consejo o mi punto de vista. Y ellos me decían como, ok, muchas gracias, no lo había visto así. Se sentían como eso, escuchados, solo escuchados. Porque muchas veces las personas sabrán cómo resolver sus problemas, pero el estar tan llenos de emociones negativas, acumuladas de días, de semanas, de problemas que han pasado, a veces solo necesitas eso, una válvula de escape, alguien que te escuche. Así que para todos los dentistas que escuchen esto, tómenlo en cuenta, denle tiempo a sus pacientes y hasta incluso el proceso el tiempo de la anestesia les hace mejor efecto. Ustedes háganlos platicar, sáquenlos del aquí y el ahora, que se acuerden de otra cosa, que te cuenten una anécdota o pregúntales por alguien, por ejemplo, ¿y cómo están sus hijos? ¿Y cómo está su mamá? O sea, si sabes que ahí hay una buena relación o conoces a su familia, porque a veces se da el caso de también atender a toda la familia. Entonces, en esos casos, aprovechar que genuinamente te preocupes por esa persona, no solo por unos cuantos dientes y ni mucho menos solo por cobrarlo, sino genuinamente es toda una persona, es un paciente integral que puede traer un problema emocional también. Entonces, preguntarle, me llegaba a pasar que me contaban, ay, la próxima semana tengo un torneo, por decir algo, del deporte que practicara. Ah, y listo. A la siguiente cita, yo les pregunto, oye, ¿cómo te fue en el torneo? Ay, no, doctora, fíjese que muy bien, o ay, no, perdimos, o sea, lo que fuera. Pero el paciente se da cuenta de que le pones atención no solamente a, ya no le duele el diente. ¿Sí me explico? Es importante que veas a tus pacientes, pues, como la persona que son. Y eso genera un vínculo mucho más estrecho en la confianza que te dan como tus pacientes. Y eso precisamente, creo yo, fue lo que más hizo que cuando yo tuviera que dejar mi carrera como dentista, lo que más nos pesó, tanto a mis pacientes como a mí, porque aunque sí, los tratamientos salían bien, lo mejor posible, y yo muy consciente de que lo que no trabajaba no lo hacía y lo remitía, siempre precisamente buscando lo mejor para el paciente. Pero en esa relación que se formaba ya de más confianza, eso pues nada lo suplanta, por mucho que puedan ir con otro dentista y que seguramente puede incluso hacer mejores tratamientos que lo que yo lo pude hacer, pues ya se forma una relación y eso pues hace hasta más difícil el tener que decir, ya no voy a hacer esto. El momento en el que yo me doy cuenta que tengo que dejar mi carrera fue también en el proceso del despertar espiritual que lo tuve en el año del 2020. Ya más avanzado, como ya llevaba ya unos 6, 7 meses en ese proceso y incluso comencé un curso de terapia Reiki que también me ayudó mucho a entender lo que me estaba pasando por sentir energías y estar canalizando. Entonces, en ese curso, en una de las meditaciones que hicimos, yo recibo esa información, me canalizan esa información, como tú te vas a dedicar al tema espiritual y dejarás tu carrera. Evidentemente, en ese instante mi ego saltó, se mete a la meditación ahí por donde sea que andaba y les, ¿cómo que voy a dejar mi carrera de que me estás hablando? Y también me dijeron, tú decides, puedes dejarla o no, pero también entendiendo que si no lo hacía, pues no iba a ser precisamente lo que a mí más me hiciera feliz. Esto yo lo entendí como algo muy a futuro, ya como de por vida. Si yo seguía aquí con esta carrera, en algún punto de mi vida, yo entendí eso, como ya no voy a ser tan feliz siendo dentista, porque hasta ese punto sí lo estaba haciendo. Sí estaba disfrutando mucho la odontología, todo en general, todo. Sin embargo, bueno, entendí entonces que
si no era en ese instante que me lo estaban pidiendo o avisando, dije en algún momento, o sea, más adelante esto va a cambiar. Y era como solo te estamos avisando, te estamos preparando para un cambio importante también. Y otra vez, algo que soltar, como te decía en el episodio anterior, soltar y soltar y soltar para ir avanzando en el camino que te corresponde. Entonces, así al principio la verdad me costó trabajo aceptarlo. Una parte de mí estaba segura de que era correcto cuando eso pasara o cuando ese momento llegara, pero también tuvo que ser gradual en lo que me hacía la idea, en lo que terminaba de aterrizar eso para el momento que tuviera que dejarla, pues también estar preparada en todos los sentidos. Otra cuestión importante que creo es importante mencionar, también por este cambio de profesión o de ocupación, es que también aprendí que en la biodescodificación también llevamos a cabo una cierta profesión u ocupación dependiendo lo que el sistema familiar o el transgeneracional requiere que se repare. Y entonces es como cada uno de los integrantes toman esa ocupación o profesión para darle al sistema lo que necesita reparar. Por ejemplo, personas que se dedican a la abogacía, ellos están defendiendo a otras personas porque en la historia del transgeneracional seguramente hubieron familiares que pasaron por injusticias o situaciones donde nadie los defendió. Entonces, el transgeneracional necesita ese cuidado, ese que alguien los defienda. Y al haber un abogado o abogada en la familia, aunque lo haga obviamente por alguien más fuera del sistema, está reparando para el sistema tener a alguien que defienda. Es una manera de ayudar, de sanar al sistema. Incluso puede ser el caso que una persona diga, bueno, yo no quería ser abogado o abogada, quería estudiar otra carrera, pero todo se me dio por aquí. Y es por eso, porque el sistema te está diciendo necesito esto. Y por eso fluye mejor cierta ocupación o cierta profesión que otra. Porque puede ser que para ti te apasione más otro tipo de trabajo, pero a final de cuentas, como parte del sistema y de manera inconsciente, vas a trabajar y a reparar lo que el sistema necesita. Y esto sí, pues te digo, de manera inconsciente. O sea que en parte, mucho de lo que sentimos que queremos hacer o que nos sale bien, a veces no es que realmente sea nuestra vocación original, sino que es enviada desde ese inconsciente del sistema que te está pidiendo que por favor repares lo que no tuvieron, lo que no se dio bien. Otro ejemplo puede ser personas que se dedican a cocinar, un cocinero, cocinera, no necesariamente chef, puede ser chef también, pero todo lo que tenga que ver con cocinar o la comida, que incluso puede ser hasta tener tu fondita y te va súper bien, porque aparte de que cocina rico, pues siempre está súper bien aclientado, etcétera. Es por esa misma razón. Ese cocinero o cocinera está reparando para el sistema familiar, puede ser un tema de hambre, de familiares del transgeneracional que sufrieron hambre. Y al estar dando de comer a otros, aunque sea ese trabajo, no importa que sea que reciba una ganancia, pero esa actividad repara al sistema. Y lo mismo, puede ser el caso que esa persona estudió ingeniería, se aventó una carrera y todo, wow, y no le fue bien por ahí, o intentó trabajar de eso un tiempo, no le funcionó, hasta que dijeron, ¿no sabes qué? ¿Por qué no te abres un restaurantito? ¿Por qué no te abres una cocina económica? ¿Por qué no vendes comida? Te sale muy bien. Y resulta que es un súper éxito. Pues es lo mismo, el sistema te pide que repares algo y por ese lado es por donde te va a ir bien, por donde va a ir mejor la ocupación que tengas, independientemente de la carrera que elijas. O puede ser que sí elegiste, por ejemplo, la carrera de medicina, que te vaya muy bien por ahí, pero también tenía que ver con sanar en el sistema. Entonces, te comento esto, ¿por qué? Porque tuvo todo que ver con cambiar
tan abruptamente yo mi carrera. O que me dieron ese mensaje como, más adelante vas a dejar la odontología. Y yo no, ¿cómo crees? Porque para cuando yo tenía este despertar espiritual, todavía no tenía idea de todas las experiencias por las que iba a estar pasando los siguientes años con respecto a tanta sanación, a tanto hacerme consciente de dónde venían los patrones condicionados, etcétera, etcétera, etcétera. Y que conforme los fui trabajando, por supuesto, entonces que fueron haciéndome avanzar y cambiando mi realidad. Por eso es que en algún punto mi carrera como dentista ya no resonaba o ya no correspondía a la nueva vida que estaba teniendo o hacia esa vida a la que ya me estaba dirigiendo con todos estos cambios. Y en el caso de la biodescodificación, todo dentista, toda odontóloga está reparando en su sistema familiar de manera integral, literal. Es el reparador del sistema. Tú puedes buscar en Google profesiones, biodescodificación y te van a salir varias páginas o puedes preguntarle a ChatGPT, oye, en biodescodificación, ¿qué significa dedicarme a tal profesión o a tal ocupación? Y te va a dar esa información. Entonces, en el caso de la odontología, somos quienes nos dedicamos a reparar el sistema porque es un sistema integral. O sea, un dentista no solamente es quien te quita las caries o te saca dientes, sino para quienes están en esta carrera o tienen idea, es un trabajo muy integral que involucra tanto piezas dentales como tejidos de sostén, que están en la encía, como hueso. Entonces, no es solamente te trabajo un diente o dos, te pongo un implante o te sustituyo con un puente. O sea, hay mucho más. Es todo un sistema, todos los dientes, la encía, el hueso, es todo un sistema. Y entonces me hizo mucho sentido por qué cuando yo tenía 18, 17, 16 años, todavía no sabía qué quería estudiar, no me quedaba claro a qué quería dedicarme. Y cómo fue que se dio que la carrera de odontología llegó a mí como, oye, y si eres dentista, ¿qué te parece? Y dije, oye, sí, me gusta la idea. O sea, ese me gusta la idea no es casualidad, no fue casualidad. Era mi sistema familiar, mi transgeneracional, así como, hey, dedícate a sanar el sistema, por favor, alguien tiene que empezar, alguien tiene que hacer esto. Y la profesión, te dije, desde el día 1 y en adelante, me encantó y me enamoré. ¿Por qué? Porque también se trata de que sea algo que a ti te hace sentir bien. A lo mejor ese ingeniero que no se dedicó a la ingeniería y se dedicó a tener una fondita donde le va muy bien, puede ser que sí se sienta feliz con ese negocio que puso. ¿Y por qué se siente feliz? Porque inconscientemente está reparando al sistema más allá de que pueda estar teniendo éxito con ese trabajo. Es algo mucho más profundo en ese inconsciente. Entonces, ya yo entendiendo el tema de la conciencia y poco a poco más avanzando en eso, dije, con razón, ya no voy a dedicarme a la odontología porque ya lo estoy haciendo de manera directa, de manera consciente. Esto pasó, se trabaja, se sana, se libera. Esto dolió, se trabaja, se libera. Entonces, ya no es en el inconsciente reparo dientes y reparo todo un sistema en las demás personas, sino ya dedicándome de lleno al sistema familiar directamente. Por eso es que entendí que ya no era necesario dedicarme a la odontología y pues ya dejarlo más como directo en cuanto a sanación, en cuanto a terapia holística, terapia espiritual. Y con esta terapia y con toda esta situación espiritual, pues sí, dedicarme de una manera más directa a la sanación de mi sistema. Por eso la odontología llegó a un punto donde dijo, hasta aquí llegué, así como te paso la estafeta a nueva ocupación, en la que esta personita deja de hacer este trabajo, esta profesión como dentista, porque ya lo está haciendo de manera consciente
Y ahora sí, es dedicarse a lo que vino a hacer de una manera más consciente, de una manera donde elijo desde mi ser superior, que en ese entonces tampoco lo sabía, no sabía hasta dónde iba a llegar con esto, no sabía a dónde me iba a llevar este camino espiritual. Simplemente confié, siempre he confiado en cómo mi alma y darle permiso a mi alma a que me lleve, que ella sabe lo que hace y de alguna manera, sin todavía entenderlo, yo solo sabía que podía darme cuenta de cuando era el camino correcto y cuando no era el camino correcto. Y en el caso de la odontología, por mucho que me gustaba, por mucho que la disfruté, por mucho que hubiera querido seguir en ella, algo en ese sentir del alma sabía que era correcto cuando tuviera que suceder. Aunque no supiera a dónde me llevaba el siguiente nivel, el siguiente paso o la nueva etapa. Yo solo sabía en ese momento que ya incluso el tema de la sanación, de la terapia con constelaciones, el Reiki, que ella también lo estaba estudiando, y luego también le agregamos las canalizaciones con registros akáshicos. O sea, ese mundo nuevo ya estaba manifestándose, ya estaba llegando cada vez más. Y por supuesto que también me fue gustando mucho, que también lo pude alternar. A la par estuve un tiempo trabajando con la odontología y empezando a trabajar con la terapia energética y la terapia holística y espiritual, hasta que ya fue un cambio en la transición, llegó un punto donde ya se separan, dejo la odontología exactamente el 6 de enero del 2022 y me dedico entonces a este trabajo espiritual, que por cierto, dicho sea de paso, ha sido en esos años, primero fue como mucho trabajarlo en mí, aunque sí estuve ayudando a otras personas, fue muy dedicado ese trabajo, como haberme dicho, ya no tienes que dedicarte a un trabajo terrenal 3D, que un horario, que esas preocupaciones no las tienes ya, vamos de lleno con todo lo que hay que trabajar en ti, o sea, en mí. Un par de años bastante fuertes en los que fueron cuando más oscuridad sentí, cuando me empecé a relacionar con esta pareja narcisista, o sea, todo mi proceso de sanación profunda, muy profunda, que si lo veo en retrospectiva, digo, ni aunque hubiera querido seguir trabajando como dentista otro ratito, no hubiera podido. La situación emocional que empecé a tener, espiritual también, mostrándome esa oscuridad, mostrándome mis sombras y todo lo que yo tenía que sanar, de verdad no me hubiera dado ni la fuerza, ni la energía, ni la mente para haber seguido trabajando como dentista. O sea, estaba en ese proceso espiritual, en esa etapa del proceso, como muy en la profundidad de esa oscuridad y se sentía muy fuerte, pues el estado de depresión, el estado de la desvalorización, no hubiera sido posible. Por una razón u otra, hubiera tenido que dejar la odontología, sí o sí. Como también es importante entender que tu plan de vida ya está trazado y cuando nos ponemos renuentes a avanzar en algo que tu alma ya planeó hacer, sí o sí sucede. Y sea que vayas flojita y cooperando y las cosas se van a dar de manera más suave y sueltes. Si no sueltas, pasan las cosas de manera abrupta. Entonces, si yo me hubiera aferrado a seguir siendo dentista cuando ya estaba empezando un proceso espiritual cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte, más profundo, seguramente el dejar mi carrera pudiera haber sido más abrupto, más violento en el sentido como hasta haber terminado mal con la gente o con mis colegas, me explico, hubiera sido peor a que simplemente entendí cuando llegó el momento, ya lo venía platicando desde antes, ya venía preparando el terreno, le fui avisando a mis pacientes, le fui avisando a mis colegas que yo ya no iba a estar. Entonces, fue más, entre comillas, fácil soltar y con mucho amor lo que yo ya venía trabajando con la odontología. Entonces, el dejar ir, una vez más, el tema de soltar. En este caso, pues no fue como tal una pareja o una amistad, pero sí mi carrera. Entendiendo
de manera álmica algo dentro de mí que estaba haciendo lo correcto y que mi mente y mi ego no me dejaban en paz con que no, ¿qué te pasa? Estás loca, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué pretendes con esto? Y pues no sé, afortunadamente siempre he sido alguien que confía mucho en Dios. Siempre soy muy confiada de que me pasan las cosas que me tienen que pasar y más si confío en que el Dios Padre Universo me está guiando. Y es en ese sentir que es correcto que avanzo. Aunque a veces puedan doler, el ego va a estar presente, el ego siempre va a querer dar sus patadas de ahogado con todo, con todo. Pero siempre es más fuerte tu alma, siempre es más fuerte tu parte luminosa, tu parte divina, que sabe qué es lo que tienes que cumplir en esta vida, que sabe que es ese algo que es realmente para ti y no ese algo que es estoy reparando el sistema transgeneracional, porque eso es ser parte de una lealtad de cosas que pasaron antes que tú nacieras y las estás reparando por ellos con todo el amor del mundo, pero no es lo que tú como individuo harías, tal vez. Y en este caso donde se ha trabajado todo el tema de la conciencia, sanado, soltado, reparado, se abre un camino diferente donde, oye, lo que tu alma vino a hacer es esto otro y es bien diferente a lo que estabas haciendo. Entonces, cuando ya suelto la carrera de odontología, ya estaba tomando una nueva ocupación que tenía que ver con la terapia, porque era lo que estaba experimentando directamente en mí. Todas estas terapias ya las había usado conmigo, ya había tenido sesiones con mi psicóloga con respecto a constelaciones, ya tenía varios años trabajando y luego incorporando nuevas terapias que precisamente por haber tenido resultados conmigo, pues fue que también yo empecé a ofrecer el servicio para que otras personas pudieran pasar por este cambio o esta sanación. Entonces sí, ya los siguientes años fue como en esa formación meramente espiritual, en el proceso muy personal de lo que yo tuve que sanar, soltar y purgar y etcétera. Y que también eso me dio a mí más entendimiento, como si yo experimentara esta carrera espiritual, esta profesión espiritual, pero de una manera muy en lo interno. O sea, sí, por supuesto, también es importante recibir información de lo que alguien más ya entiende, de lo que alguien más ya nos dejó esa información con respecto a lo espiritual, porque es todo un tema, lo metafísico, etcétera. O sea, es mucha información. Sin embargo, también es muy importante que estos temas sean totalmente experimentados en uno mismo, experimentados y comprobados en uno mismo. Y es que el tema espiritual es algo tan abstracto, muy abstracto, que realmente solo viviéndolo, teniéndolo como el proceso que es que se aprende. Porque podrás tú leer todos los libros de metafísica que te encuentres, que te recomienden, y practicar lo que sus libros te digan, información de todo, ¿no? Hasta histórica que hay. En tema espiritual es todo un universo, de verdad es infinito ese tema, obviamente. Y pues en mi caso muy particular, donde entiendo ciertos aspectos de mi plan de vida, de cómo se tendrían que dar ciertas cosas, bueno, va mucho de esto. En mi muy particular caso, donde la vida espiritual llegó a mí como una forma de vida y a lo que mi alma quiere y sabe y puede dedicarse y de lleno, porque además de que he tenido como esa facilidad a la hora de, después del despertar espiritual, estar canalizando, percibiendo, entendiendo cosas que nunca antes yo había leído, no había tenido ese acercamiento a todo ese tema espiritual más en profundidad, sino solamente me había quedado con cierta información muy en el plan religioso, pero ya temas más profundos, ¿no? La verdad es que yo
ya lo he dicho muchas veces, yo era una persona normal que hacía su vida normal y bueno, al momento de tener un despertar, pues fue como recordar, de repente de un momento a otro, recordar que mi alma sabe hacer ciertas cosas. Y que claro que a nivel mental, pues sí, fue un proceso para mí entender que, ay Dios, ¿cómo es que puedo hacer esto? Y es precisamente por el plan del alma, porque mi alma quiere y debe hacer este trabajo espiritual. Y también en la parte de la comunicación, como decir, mírame, o sea, de dentista a podcaster hablando temas espirituales, cosa que me costó mucho, mucho, mucho trabajo llegar a este punto por muchos miedos, por muchos prejuicios y temas también del transgeneracional. Pero bueno, esa es otra parte de la historia. Entonces, he podido avanzar también en esta situación de ocupación, de profesión, porque en las diferentes etapas en las que me he encontrado, pues sí, en mi caso muy particular, he tenido que soltar esta profesión y empezar poco a poco a adentrarme en una nueva, en una ocupación totalmente distinta que incluso, pues, desde un principio era como, ¿cómo crees que te vas a dedicar a eso? Y ni hablar de los juicios de otras personas. Obviamente que si ya de por sí, de manera personal, fue como, "Ugh, ¿cómo voy a dejar mi carrera? ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mí?" Todos mis miedos salieron, pero también tener que lidiar lo que fueran las opiniones de todas las demás personas, familia, amigos, conocidos, que pues se entiende que desde su preocupación a no, no, ¿cómo vas a hacer eso? Pero el llamado está en ti. Y si lo sientes, solo tú lo entiendes. A lo mejor no sabes ni cómo va a pasar, no sabes ni por qué lo estás sintiendo, pero es algo mucho más fuerte que tú. Y que otras personas te dicen lo que ellos creen que es mejor para ti. Y eso es bien importante, creo yo, como parte del proceso, que podamos tomar ese poder personal porque tienes un montón de gente alrededor diciéndote, no hagas esto, haz aquello. Entonces, pues serán personas que, entre comillas, de buena intención te digan esos consejos o esas opiniones. Pero la verdad es que muchas veces esas opiniones vienen de sus propios miedos, vienen de cómo a ellos les funcionó. Y es bien importante que se entienda también que lo que a otros les funcionó no necesariamente es lo que te tiene que funcionar a ti. Y que si te dan el consejo de estudia para que tengas un buen trabajo y haz un posgrado, y ya sabemos que es una formulita que le sirvió a nuestros papás generaciones atrás. Y a generaciones nuevas no necesariamente les interesa siquiera hacerlo así. Y ya no es así porque esta nueva era, que ya ni siquiera es digital o de la información, estamos en la era de la inteligencia artificial. Ya las cosas no se van a dar de la misma manera que hace 50 años. Entonces, en mi caso muy particular, pues sí, mi alma anda haciendo lo espiritual por alguna razón que en el día de mañana seguro el propósito va a ser más evidente que en este momento. Pero lo sentí en mi corazón desde que me lo dijeron. Tú vas a dejar esta carrera y te vas a dedicar a la espiritualidad. Y aunque no entendiera a qué se referían, obedecí porque lo sentí en mi corazón. Aunque eso implicara tener opiniones negativas, opiniones y cada tanto tiempo. O sea, ya había dejado la carrera, ya tenía 1, 2 años, 3 años que había dejado la carrera. Y todavía hay personas que me dicen, deberías regresar a la odontología. Es como, ¿y ustedes qué? O sea, yo no les digo a ustedes qué hacer. Yo siento en mi corazón lo que tengo que hacer. Y aunque en el proceso espiritual yo he tenido momentos donde claro que he dudado, por supuesto que cantidad de veces he dudado,
he dudado de si hice lo correcto, si tomé la decisión correcta, porque el ego nunca se va. Solo es ir aprendiendo a controlarlo, a manejarlo y a callarlo, pero nunca se va. Entonces, en mi caso también he tenido dudas de si hice lo correcto o no en algún punto del camino, porque también llegaron momentos donde dije, no, estoy peor que antes, o momentos donde toda mi realidad estaba ya tan hecha bolas que en ese cambio tan fuerte de vida que empecé a tener, donde las estructuras se cayeron y yo no sabía, ya no sabía ni quién era, porque ya no me identificaba ni como la dentista, ni como en un momento dado, ni como la mamá por todo lo que pasó también, en un momento dado, ya ni como mi nombre. O sea, a ese nivel de cambios, de transformación. Y eso me hacía dudar de, no, pues mejor me hubiera quedado donde estaba, al menos tenía algo, una identidad, que ya te he contado que formamos esa personalidad o identidad a partir de la infancia y de estos condicionamientos. Entonces, en mi caso, que ya había dejado todo eso atrás y en el proceso espiritual no hay vuelta atrás. Una vez en las transformaciones que empiezas a tener en la conciencia, pues sí quisiera uno regresar. Si quisiera uno decir, no, ¿sabes qué? ¿Cómo me vuelvo a dormir? O sea, ¿cómo, dónde se solicita? Vuélvanme a dormir, vuélvanme a regresar a la vida más terrenal. No quiero seguir en esto abstracto, en esto etérico. No, por favor, ya quiero ser la que era antes, pero no va a pasar. Y por lo mismo, cuando llega alguien y me dice, regrésate a la odontología. No puedo. O sea, no es un tema de rechazo a esa carrera, no es un tema de, ay, no me gusta para nada. De hecho, si yo llego a acompañar a alguien al dentista o yo voy de nuevo al dentista a atenderme, hasta la lagrimita, ¿no? Así como, huelo el eugenol. Ponme tantito eugenol aquí. Entonces, claro que no es un tema de desprecio la carrera o que qué lindo sería, voy a decir así, un día de odontología, regresar y sentarme con mis guantes, mi pieza de mano sonando y el explorador y el espejo. Amaba mi carrera, pero mi ser, mi alma, en esta etapa, en este momento de mi vida, no le interesa hacer eso. Y encima de todo, ha sido tanto, tanto, tanto lo que he trabajado y vivido la experiencia espiritual a niveles muy profundos, entendiendo temas de conciencia muy profundos. No te estoy diciendo, oh, yo lo entiendo todo. No. Muchas personas, bendito Dios, están en este camino y también lo están entendiendo así como lo entiendo yo. Me tocó ser una de esas personas, me tocó tener un despertar espiritual y me tocó entonces también trabajar tanto para mí como para otros, porque más adelante seguiremos siendo más. Y ahora, entonces, hablándote de todos estos temas, tanto cómo autoobservarte, cómo hacerte consciente, cómo sanar, cómo cambiar tu realidad, cómo yo lo experimenté. No te estoy diciendo tienes que vivirlo exactamente como yo, tú estás teniendo tus propias experiencias, pero sí te estoy diciendo, bueno, con las experiencias negativas hay manera de resolverlo porque te estás proyectando una realidad desde tu dolor, desde tu trauma. Ya lo entendí porque ya lo viví, porque ya llevo todos estos años sane y entendiendo y canalizando y teniendo información y sintiendo la energía, viviendo en este universo de cambio, de plano, de conciencia, que tal vez no son los temas que más suenan allá afuera. O que tú prendas la televisión y vamos a hablar de la conciencia. O que tú escuches en el radio, que de hecho me sorprendió hace unos años un programa en radio, o sea, abierto, programas que hablan de conciencia y de constelaciones y de sanación y terapias. Ay, no, yo estaba feliz, dije, wow, qué bonito.
Eso quiere decir que sí, el tema está siendo cada vez más relevante, está teniendo cada vez más que auge, es lo que cada vez más personas están buscando porque están viviendo el proceso, porque lo están empezando a vivir. Y el proceso no es como en mi caso, ahí vas a tener un despertar espiritual, vas a dejar todo y te dedicas solo a esto. No, cada quien tiene un plan en su alma. Tú puedes tener tu despertar espiritual con tu conciencia cada vez más alineada al amor infinito, a tu parte divina, y tendrás otra misión de vida, tendrás otro propósito que está alineado con esa superioridad tuya, con esa divinidad tuya. Sea que sigas dedicándote a una profesión, voy a decir terrenal, como seguir siendo ese abogado, seguir siendo un arquitecto, seguir siendo dentista, no lo sabemos. O puede ser que cambies de profesión. Puede ser que sí. Pero el punto es cómo lo vas a llevar a cabo ya una vez que estás llevándolo desde la conciencia, ya desde tu parte divina, desde que tu yo superior lo está dirigiendo cuando ya tienes tu despertar espiritual. Y no desde el ego y no desde esa estructura falsa que te dice, ay, tienes que, por ejemplo, seguirte dedicando a la medicina para que estés cobrando tales cantidades de dinero en tus consultas, en tus cirugías, para que te compres la casa, el carro, que dices, como para qué te dedicas a una profesión que es tan noble solo para tener un estatus, porque ahí ya está sucediendo desde el ego. Es un ejemplo. Pero entonces, la conciencia y el despertar espiritual te llevan a ser tanto tu mejor versión, pero sobre todo a que lleves a cabo tu propósito verdadero en el plan de tu alma, para lo que sea que vino tu alma. Yo todavía no termino de descubrir el exactamente qué. Sigo en el proceso. Yo hace 3 años que dejé mi carrera como dentista y me concentré en la terapia holística. Ahora, de repente, hace unos meses, me di cuenta que la terapia holística ya no es, en este momento, lo que más me llena. Ya no es como pez en el agua, disfrutando esa ocupación y ayudando a otras personas a sanar. Ya no. Lo sigo haciendo como parte de mi trabajo espiritual, que otras personitas me buscan para una sesión y adelante. Pero ya no estoy como promoviendo tanto esa parte de mi trabajo. ¿Por qué? Porque estoy en otra etapa donde sé que voy como dándole un giro porque vienen otras cosas y ahora te estoy comunicando esto. Cuando años atrás que solté la profesión de odontología y empecé con terapias, ni me había imaginado que yo iba a terminar diciéndote todas estas cosas con las experiencias de vida que tuve para que a alguien le sirvan. ¿Sí me explico? Entonces el camino que tu alma ya trazó va a llevarte por todas estas etapas, sea que te sigas dedicando a lo mismo o no, pero en ti van a haber transformaciones y la manera en la que trabajes, en la que te dirijas a los demás, en la que percibes la vida, en la que ahora te quieres tú entregar a esa carrera, a esa ocupación, en tus relaciones, todo va a cambiar. No necesariamente literal de, pues era dentista y ahora soy abogada. Pues no. A lo mejor me hubiera quedado como dentista si hubiera sido el plan de mi alma, pero con un despertar espiritual llevando la odontología a lo mejor a otro nivel, con otro tipo de herramientas, integrándolas a la odontología, porque has de saber que existe la biodescodificación dental, que es como una odontología holística. Hay mucho en este universo espiritual. Entonces, sí, tal vez pude haber seguido siendo dentista y con un despertar espiritual metiendo esta parte más holística. Pero no, en mi caso no. No es lo que mi alma quiere hacer, no es a lo que vino. Ya lo cumplió, siguiente etapa, ya la cumplió y siguiente etapa. ¿Qué estaré haciendo el día de mañana, en un año, en unos meses? Lo vamos a descubrir juntos.
si me sigues acompañando en toda esta aventurijilla que, que se planeó mi alma, donde yo también muchas veces le he dicho, yo desde mi mente, desde mi parte más humana, también le he dicho a mi alma, oye, ¿qué te crees? ¿Quién te crees que eres? Aquí yo soy solo una humana, o sea, me ha hecho pasar por muchas situaciones duras, difíciles, muy osadas también de superar. Ay, Dios santo. Que sí, yo le he dicho, óyeme, cálmate tantito, o sea, te planeaste una vida como si yo fuera un espartano, ¿no? Entonces, espérate, dame chance, ¿no? No. Y aquí seguimos, bendito Dios. Entonces me doy cuenta que el plan es perfecto porque aquí sigo vivita y coleando a pesar de todas las situaciones que me ha tocado vivir, sentir, conocer, experimentar, etcétera, etcétera, etcétera. Bastante locas algunas. Pero aquí estamos, confiando en el plan, confiando en el proceso, confiando en que tu alma, el alma, ya sabe qué hacer. Confía en ti. Confía en que si te estás sintiendo que lo que haces en este momento no te está llenando, no, la actividad que haces, sientes esa pesadez de, ya no quiero hacer esto, pero tengo que, este trabajo ya tengo aquí 10 años, me tiene hasta el copete, ya no lo soporto. Las personas con las que trabajo igual, ya no las soporto. Yo quisiera irme, yo quisiera emprender, yo quisiera cambiar. Y no lo haces es precisamente porque hay miedo a que pueda haber algo mejor. Y también es ese miedo de enterarte o estar como dependiendo, vaya, de la información exterior, o sea, de la situación del gobierno, de la situación económica, de la situación del mundo, cuando solo se trata de ti. Se trata de las decisiones que tomes tú para ti. Se trata de lo que sientas en tu corazón. Sí da miedo de repente cambiar hasta el giro, ¿no? De lo que sea que estabas haciendo y cambiar. Pero si no lo sueltas y no cambias, pues no hay evolución. ¿Y quién te dice a ti que atreverte a dar ese cambio, ese salto, soltar algo que creías seguro, pero te está amargando, algo que creías seguro porque es que sí me pagan bien? Y la mayoría de las personas, la mayoría, no sueltan un trabajo que los tiene tan infelices solo porque es que me pagan bien. O habrá peores que ni siquiera les pagan bien y de todos modos no lo sueltan. No sé qué están haciendo ahí. Pero es ese miedo a un llamado que pueda tener tu alma de, a lo mejor siempre has tenido muchas ganas de poner tu carrito de hot dogs. Como te digo, en esa parte del reparar el sistema, quieres poner un carrito de hot dogs. Aunque sea por eso, pero lo sientes en tu corazón y tienes mucho miedo a hacerlo, pues lánzate. O sea, es muy importante que si lo estás sintiendo en tu corazón como un llamado, lo que sea que quieras hacer, lo que sea que sientas en tu corazón, que para ti es correcto, o encontrar la manera, a lo mejor no dejas tu trabajo así a la primera, pero date el tiempo, planea qué días puedes hacer algo que te guste, qué días puedes ir armando un proyecto que te guste, algo que vas a emprender o ese negocio que tienes tantas ganas de hacer, algo, no nomás salgo del trabajo toda enojada, todo amargado, todo cansado, me voy a mi casa, me duermo un rato o me pongo a ver la tele todo el día porque estoy hasta acá de agobiado y me pierdo en la tele. Entonces, ¿en qué momento escuchas lo que tu alma quiere hacer para lo que está aquí? Y te llevas así cuántos años. Y como te decía, cuando ya está trazado el plan y llega una cierta etapa que te dice tu alma, ya muévete de aquí y no lo haces, pues va a pasar abrupto. Tú no te decidiste a soltar ese trabajo. ¿Qué crees que va a pasar? Va a llegar tu jefe o va a llegar recursos humanos, te va a decir, pues gracias por todo. Aquí está tu liquidación. Te van a mover y te mueven cuando ya es momento de que tú avances. Pero no te esperes. Yo te recomendaría, no te esperes a que la vida te mueva abruptamente de lo que te da miedo soltar. Porque duele más si te aferras
y que de todos modos se va a ir cuando ya tienes meses o tal vez años sintiendo que eso es lo que quieres, que eso es lo correcto para ti, pero estás con tanto miedo, que es como la frase de más vale malo por conocido que bueno por conocer. Honestamente, yo tuve momentos antes de ya dejar definitivamente mi carrera, cuando ya estaba preparando a mis pacientes, que ya los empecé a remitir con mis colegas, y me decían, no, doctora, no, por favor. Yo quiero que me sigas atendiendo tú. Yo quiero que me termines todo el tratamiento tú. Y lo iba empezando, ¿no? Así de no. Sí sentía. Claro que me dolía. Porque ya tenía esa relación bonita con mis pacientes. Porque ya tenía algo que mi mente dominaba, que era la profesión per se, el manejo de todo esto del mundo odontológico. Y era aventurarme a suelto algo seguro, entre comillas, porque es lo que sé hacer, hacia un llamado que siento en mi corazón que ni siquiera tengo algo tangible o algo seguro en este momento y me estoy aventurando a eso. O sea, claro que no es así de fácil, pero si te lo dice tu corazón, es correcto. Es como solo confía. Porque cuando haces caso de esa intuición, de tu alma que te dices por acá, suelta ya eso, por mucho que te duela, por mucho que tengas miedo, y más porque hay una incertidumbre, porque encima de todo no te adelantan nada. O sea, tus guías, los arcángeles, esta parte divina, hay información que no te dan, porque depende de ahí radica que tú avances o no. Porque si nos dijeran, si a mí me dijeran ahorita, canalizándome, fíjate que como para el año fulano de tal, tú ya estás realizada con tales cosas, haciendo tal actividad, para allá vas, pues convencidísima. O yo sabré si, ¿sabes qué? No, no quiero. No te lo van a decir así, por mucho que preguntes, te lo digo por experiencia. No, porque el camino es como, no te quieren spoilear. No te van a spoilear tu vida, no. O sea, sí te pueden dar cierta información para guiarte cuando tienes dudas. Pero no te van a dar toda la información. Es como, pues es el chiste, para eso viniste al mundo, para experimentarlo, para vivir esta historia que tú planeaste, no te la voy a contar. Así que fácil, así que chiste. Y todos esos momentos que tuviste dudas y todos esos momentos donde sentiste que te tropezaste, pero te volviste a levantar y ya te estás acercando al momento donde llegas a esa meta del alma, donde ya encuentras tu por qué y tu para qué estás aquí en el mundo, ese propósito y wow. Es como las películas, ¿no? Tu momento de gloria. Valió la pena todo lo que tuviste que dejar atrás y valió la pena todo lo que sentiste y transformaste. Todavía no llego a eso. Seguramente se siente muy bien. Yo sé que no he llegado a ese punto, pero algo en mi corazón me dice que me estoy acercando bastante. Y no como presunción, solo es algo que casi puedo palpar en lo que estoy haciendo, en lo que yo misma estoy ya generando, en lo que yo misma estoy con proyectos que se manifiestan, que se hacen realidad y que se siente en el alma, wow, se siente una felicidad increíble, se siente una realización muy grande, mucho más grande que solamente, sí me dieron el trabajo, fulano de tal. Sí me dieron la oportunidad de entrar a tal empresa. Eso se siente bien. Se siente como un logro profesional que entraras a ciertos trabajos, etcétera. Pero cuando estás llevando a cabo lo que tu corazón quiere y que el proceso, el camino lo has estado llevando, transcurriendo, avanzando y llegas a ese logro, es una realización personal. Estoy en eso. Sé que estoy en eso. Así que te invito
a que escuches a tu alma, escucha tu corazón, escucha esa intuición. Si sabes que donde estás ahora no es ya el lugar para ti, sea trabajo, sea donde vives incluso, lo que sea que te pide tu alma ya dejar ir, lo que sea lo que te dedicas como actividad, que dices, esto ya no me gusta, me enfada, lo hago a fuerzas, ya vas al trabajo con esa molestia, con esa desidia, con esa inconformidad, pues entonces haz algo, muévete de ahí. A lo mejor no es que cambies de profesión, pero entonces busca otro lugar, porque esa desidia, ese cansancio, aletargamiento, fastidio, es el gran indicativo de que ya no debes estar ahí, de que te tienes que ir, búscate otra cosa. No, pero es que está bien difícil la situación. No, tú te la estás haciendo más difícil aguantando y quedándote donde tu alma no está siendo plena, donde tú no eres pleno, donde no estás pudiendo ser lo mejor que puedes ser. Date la oportunidad, no es tenerle miedo a la situación que da la economía o el gobierno, no dependes de eso, dependes de ti, dependes de tu alma, dependes de tu divinidad, dependes de tus creencias. También por eso el trabajo de conciencia te ayuda a avanzar de dónde estás ahora en tu profesión, en tu nivel de trabajo, vaya, de dónde sacas tus recursos y a dónde te lleva, a dónde te dirige esa transformación espiritual o el hacer el trabajo de conciencia. Te hace tener mucha más seguridad, confianza en que te das cuenta de que ya no dependes de el exterior. Nunca ha sido así. Siempre ha dependido de ti. Y si tu creencia es todo está difícil, no se puede, el gobierno, estás entregando tu poder a ese exterior y a esas creencias. Y este trabajo de conciencia es precisamente para que te recuerdes quién eres tú, que te recuerdes que en tu divinidad eres el Hijo del Padre Infinito, entonces eres un co-creador. Entonces sí se puede tener esa vida que quieres y sí se puede dedicar a lo que uno ama, para lo que uno vino. Y si a lo mejor tu pasión es la jardinería y la haces maravillosamente, como dicen, si eso a lo que te dedicas lo pudieras hacer toda tu vida y sin que te paguen, ahí es. ¿Por qué no lo estamos haciendo entonces? Hay que encontrar lo que te apasiona y si ahorita no es el momento como para dar ese salto de fe tan grande, tan importante, pues dale una oportunidad. Intégrala a tu actividad, si no es diaria, a lo mejor a la semana, suponiendo que es esto de la jardinería tu gran pasión y pudieras tener en una de esas un super negocio que tenga que ver con todo el tema de la jardinería, pero ahorita no, pero sí te das el tiempo de que todos los días, en la tardecita, al bajar el sol, en el momento, en la mañana, tú te dedicas a darle a la jardinería, te dedicas a aprender de jardinería, le dedicas a eso que te gusta. Y eso está atrayendo más de lo que te gusta. Conoces personas que estén en lo mismo, empiezas a leer información del tema, te das cuenta de oportunidades que puedan haber y es atreverte a ir por ese camino donde sientes ese salto en tu corazón que te gusta y que no lo veas como, ay no, ¿cómo crees que me voy a dedicar a la jardinería si yo soy doctor, médico? ¿Qué importa? A tu alma le encanta y a tu alma le sale re bien. Y encima de todo, las personas reconocen aún más ese trabajo o esa dedicación a la jardinería que toda tu profesión. En el caso de que fuera médico, ¿no? Todo es un ejemplo. Pero es así. Entonces identifica tus pasiones. Identifica dónde salta más tu corazón, dónde sientes que te sale bien, te gusta y le sirve a los demás. Ahí es. Que creas que no puedes, eso es otra cosa. Que creas que no sirve, eso es otra cosa. Pero ahí es. Donde sientas esa pasión en tu corazón, ahí es. Sin que te importe lo que otros opinen,
de ese llamado, de esa pasión en ti, sabiendo que eso que sabes y puedes hacer también le puede beneficiar a otros muchos, pues no sabes cómo es que tu alma te puede llevar a un nivel mucho más alto haciendo lo que amas. Gracias por acompañarme hasta el final de este episodio. Te recuerdo mis redes sociales, @oficialashanti, para que me sigas en todas ellas, Instagram, TikTok, Facebook y por supuesto YouTube. Dale seguir y a la campanita para que no te pierdas el estreno de los siguientes episodios. Te mando un gran beso, un abrazo y nos vemos en la próxima. Bye.